Hola amigos, buenas noches. Bienvenidos los que están conectados y les guste este tipo de estudios, de temas que hacemos desde esta tienda de acá. Y bueno, me gustaría conversar, si es que hay como, con algunos amigos o amigas del Facebook que les gustan los temas bíblicos, ¿no es cierto? Los temas de religión. Ya que, por ejemplo, en este caso, estamos justamente en el mes ya de diciembre, en el calendario gregoriano. Digamos ya en el fin del año de lo que es el calendario gregoriano, ¿no es cierto? Pero en el calendario bíblico, que es el calendario de Dios, en realidad estaríamos en el noveno mes, en el calendario de Dios, que le da a Moisés cuando salen de Egipto con el pueblo de Israel, ¿no es cierto? En el calendario gregoriano estamos en el 12º mes, pero en el calendario civil de Israel, obviamente este es el tercer mes del año, ¿no es cierto? Entonces es bueno un poquito diferenciar esto de los calendarios. Entonces en Israel se está celebrando lo que es una fiesta importante que se llama Hanukkah, que significa rededicación en el idioma hebreo, y recuerda cuando los macabeos pues pudieron derrotar a Antíoco Epífanes IV, ¿no es cierto?, que era de la orden de los Seleucidas, y quienes habían abusado, pues obviamente al entrar en Jerusalén, en Israel, habían prohibido el estudio de la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, conocidos como Pentateuco, que en hebreo es Torá, que significa instrucción. Habían prohibido el estudio de la Torá, habían prohibido la circuncisión, habían prohibido que celebren las fiestas de Dios, que son 7 fiestas mencionadas en el libro de Levítico capítulo 23, y habían prohibido otro tipo de cosas importantes, ¿no es cierto?, para el pueblo de Israel. Entonces, justamente este mes se recuerda lo que es Hanukkah, la fiesta de la rededicación del templo, o conocida también como la fiesta de las luces. Entonces, algunos incluso llegan a decir que es la Navidad, por decirlo así, judía, ¿no es cierto? Así como en el 24 y el 25 de diciembre es la Navidad cristiana, ¿no es cierto? Entonces, el mes de Kislev, les voy a dar algunos datos. El mes de Kislev tiene que ver con unir con los colores del arco iris, porque justamente en Israel este mes llueve mucho, hay muchas lluvias. En este mes, en el idioma acadio, significa pleno, gordo, abundante, porque está conectado justamente con las lluvias en Israel, ¿no es cierto? En el mundo antiguo, diciembre, en el mundo romano era el 10º mes. De hecho, diciembre significa décimo. Con el tiempo es que llegó a ser el 12º mes, como es en esta época. Sin embargo, el mes de Kislev tiene que ver mucho en Israel con las lluvias, con las bendiciones de la producción que da la lluvia en la tierra, une los colores del arco iris. Es el tercer mes del calendario hebreo civil, y uno de los lluviosos del año en la tierra de Israel, según Esdras capítulo 10, verso 9, ¿no? Entonces el nombre otorgado en la Biblia es el mes noveno. Es decir, para Dios este es el noveno mes en el calendario que Dios le da a Moshe para que salgan de Egipto en el pueblo de Israel. Entonces Kislev tiene su origen en la antigua Babilonia como nombre proveniente del idioma acadio. Este mes cuenta con 29 días y a veces con 30 días. Entonces en este mes a veces hay 29 días y a veces 30 días. Recuerden que el calendario de Dios es lunisolar, o sea, no es un calendario al estilo romano que es solar. El calendario de Dios, al ser lunisolar, puede variar. Entonces a veces este mes de Kislev tiene 29 días y a veces tiene 30 días. Es paralelo a los meses gregorianos de noviembre y diciembre y corresponde a la tribu de Benjamín o Binjamín. Entonces en el calendario hebreo, en el calendario de Dios, hoy estamos en el noveno mes. Los judíos le llamaron a este mes Kislev, que tiene que ver con las lluvias, con unir obviamente los colores del arco iris, con la abundante producción que puede haber en la tierra a través de las lluvias. Y a veces tiene este mes 29 o tiene 30 días. Es como en el calendario romano, por ejemplo, julio, agosto son puestos en honor a Julio César, emperador de Roma, ¿no es cierto? Por eso se llama Julio, y agosto por Augusto de Julio el divino, ¿no es cierto? Y justamente tenían 31 días de estos meses en el calendario romano.
Sin embargo, en el calendario de Dios, estamos en el noveno mes, que a veces tiene 29 días, a veces tiene 30 días, y es paralelo a los meses gregorianos de noviembre y diciembre. Entonces el mes de Kislev a veces cae en noviembre, a veces cae en diciembre, a veces cae unos días antes de Navidad, a veces cae en Navidad, y a veces puede caer unos días después de Navidad, sobre todo lo que es la fiesta del Hanukkah, ¿no es cierto? Entonces en el mes de Kislev, Dios respondió a Noé y su familia con un acto de bendición, ya que puso reglas nuevas para ellos. De ahora en adelante al hombre se le permite comer carne. Entonces en el mes de Kislev es donde Dios habla incluso con Noé y le va a permitir al hombre comer carne, algo que antes del diluvio obviamente al hombre no se le permitía. La dieta que Dios le había dado a Adán, a Eva, a sus descendientes era vegetariana. Va a ser después del diluvio donde Dios le va a permitir al hombre comer carne, pero sin su sangre, porque la sangre es el alma del animal, ¿no es cierto? Entonces, justamente en este mes de Kislev es donde Dios le promete a Noé que no va a haber más diluvios y sella un pacto para la eternidad con el arco iris. Entonces, cuando usted ve el arco iris, justamente sale para recordar la promesa que Dios le hace a Noé de que nunca más va a enviar otro diluvio para destruir la tierra. Y esa promesa que Dios le hace a Noé justamente fue en un mes como hoy, el noveno mes de la Biblia, conocido como el mes de Kislev. Entonces en este mes cae Hanukkah, que es una fiesta muy importante que dura 8 días, donde se recuerda el milagro del aceite, ¿no es cierto? Donde se dice que cuando los macabeos derrotaron a los griegos, justamente los griegos habían profanado el templo, habían metido una estatua de Zeus, habían sacrificado cerdos en el altar de sacrificio, algo que en la Torá o en la Biblia el cerdo es un animal impuro como para sacrificarlo en el templo de Dios o incluso para comerlo, porque para Dios el cerdo no es comida apta para el ser humano, aunque al ser humano le guste. En la Torá de hecho dice Dios que si no tiene pezuña hendida y no rumia, no es un animal apto para comer. Entonces el cerdo tiene pezuña hendida pero no rumia, entonces no es apto para comer para el ser humano, según Levítico capítulo 11. Entonces obviamente los griegos habían sacrificado cerdos en el lugar del altar de los sacrificios, donde se sacrificaba ovejas, toros, vacas, palomas, animales kosher, ¿no es cierto? Animales puros. Entonces esta fiesta de Hanukkah viene justamente recordando antiguamente cómo Dios a través de los macabeos venció al ejército de los griegos, que era un ejército muy fuerte, y cómo limpiaron el templo. Cuando los vencieron, pues volvieron a rededicar el templo para la obra de Dios, ¿no es cierto? Entonces todo eso se encuentra narrado en Primera y Segunda de Macabeos en las Biblias. Para los que tienen sobre todo la Biblia católica, ahí van a encontrar en los deuterocanónicos Primera y Segunda de Macabeos, y ahí está toda esta historia de Hanukkah, ¿no es cierto? Entonces ahí la tradición dice de que el aceite, pues que duraba para encender la menorá de 7 brazos en el lugar santo, duraba apenas una noche o un día. Sin embargo, de una manera milagrosa duró para 8 días, ¿no es cierto? Eso es lo que se enseña en la tradición, y de ahí viene esto de celebrar 8 días Hanukkah, o tener la Hanukkah, que tiene 8 velas, por decirlo así, pero también tiene una más, que es la novena, que es la que sirve, ¿no es cierto? Y que va prendiendo unita cada noche. Entonces, de acuerdo con los sabios, la derrota de la cultura helenística trajo como consecuencia el despertar y el desarrollo de la Torá, del Pentateuco, dentro del pueblo de Dios. Entonces, obviamente, la lucha entre el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, con los griegos del año 164, 163 antes de Cristo, obviamente era la lucha de dos culturas, era la lucha de dos pueblos, de dos naciones, de dos religiones. La de los griegos, que impedían el estudio de la Biblia, que pusieron gimnasios en Jerusalén, en la ciudad santa, que pusieron academias de filosofía, de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, y quitaron el estudio de la Torá, quitaron las fiestas de Dios.
Entonces, según la tradición, pues el celebrar Hanukkah, que es una fiesta que dura 8 días en Israel y en todo el mundo, para los que gustan celebrar esta fiesta, viene justamente de recordar ese milagro del aceite que se multiplicó para 8 días, según el Talmud. Ahora, según otras opiniones, no se debe al milagro del aceite, sino a que como Antíoco Epífanes IV no permitía el que celebran las fiestas de Dios, entre esas fiestas lo que es Sukkot, obviamente lo que hicieron los judíos es celebrar Sukkot, después de vencer a los griegos, ¿no es cierto? Entonces quiero un poquito darles algunos datos históricos, pero ya basado en lo que es la misma Biblia, ¿no es cierto? En la misma Biblia, en el primer capítulo, perdón, en el primer libro de los Macabeos, capítulo 4, desde el verso 36, primera de Macabeos, capítulo 4, verso 36, dice lo siguiente. Aquí va a comenzar históricamente la purificación del templo. Dice, entonces Judas y sus hermanos dijeron, ya que quedan destruidos nuestros enemigos, vamos ahora a purificar y restaurar el templo, dice el texto bíblico. Y reunido todo el ejército, subieron al monte de Sión, donde vieron desierto el lugar santo y profanado el altar. Entonces, miren, ya les vencieron a los griegos, y ¿qué va a suceder? Ellos van al templo y dice que el lugar santo estaba profanado, el altar también profanado, y quemadas las puertas del templo, y que en los patios habían nacido arbustos como en los bosques y montes, y que estaban arruinadas todas las habitaciones de los levitas del santuario. Entonces acá nos dice el autor de este libro histórico de Primera de Macabeos, dice que cuando subieron al templo después de vencer a los griegos sirios, encontraron las puertas quemadas, profanado el altar, y que aún los arbustos habían crecido en el templo, en el patio del templo, y las habitaciones de los levitas del santuario estaban arruinadas. Y al ver esto rasgaron sus vestidos y lloraron amargamente y se echaron cenizas sobre la cabeza. Entonces aquí es donde los israelitas, al ver el templo destruido, van a llorar amargamente, y de acuerdo a la costumbre oriental se van a echar cenizas sobre su cabeza, sobre su ropa, en señal de duelo, de tristeza, y postrándose rostro por tierra, hicieron resonar las trompetas o el shofarín, con las que se daban las señales, y levantaron sus clamores hasta el cielo. Entonces ese día fue un día muy triste, aunque ya se libraron de los griegos, de los seleucidas. Sin embargo, la destrucción del templo era tan tremenda que eso les dolía mucho el corazón, a tal punto que lloraron. Y dice que entonces Judas dispuso que fueran algunas tropas a combatir a los que estaban en la ciudadela, mientras tanto que se iba purificando el santuario. Entonces aquí nos narra el autor de los Macabeos, Primera de Macabeos, capítulo 4, desde el verso 41, que poco a poco fueron purificando la ciudadela y luego el santuario, y se escogió sacerdotes sin tacha, amantes de la ley de Dios o de la Torá, de la instrucción, los cuales purificaron el santuario y llevaron a un sitio profano las piedras contaminadas. Pues miren, los levitas van a purificar el templo de acuerdo a la Torá, porque ellos eran los únicos que podían hacer eso. E incluso las piedras que ya estaban contaminadas con los sacrificios de los cerdos, van a ser llevadas y sacadas del templo. El verso 44 dice, y estuvo pensando que debía hacerse del altar de los holocaustos que había sido profanado. Entonces, ¿qué hacemos? Decía pues ahora Judas Macabeo. Ya estas piedras están profanadas con sacrificios de cerdos, las quitaron. Y el 45 dice, y tomaron el mejor partido, que fue destruirlo, a fin de que no fuese para ellos motivo de oprobio, puesto que había sido contaminado por los gentiles, y así lo demolieron. Entonces ellos demolieron el altar donde sacrificaban los animales, y depositaron las piedras en un lugar a propósito del monte en que estaba del templo, hasta tanto que viniese un profeta y decidiese qué era lo que debía hacerse con ellas. Entonces, para que me comprendan, las piedras con las que estaban hechas del altar del templo fueron quitadas por los mismos judíos, porque consideraban que ya estaba
contaminadas con los sacrificios, con la sangre y la carne de los cerdos. Las botaron hasta ver qué es lo que dice un profeta, que era una autoridad que venía de parte de Dios. Tomaron después piedras intactas conforme a la Torá y construyeron un altar nuevo semejante a aquel que había habido antes. Entonces, el altar antiguo fue destruido y se construye un nuevo altar semejante al que había antes, y justamente lo hacen con piedra. Y reedificaron el santuario y aquello que estaba en la parte de adentro de la casa, y santificaron el templo y sus atrios, que es los patios. Había el patio para los varones, para los gentiles, para las mujeres, e hicieron nuevos vasos sagrados. Incluso miren, ellos van a desechar los vasos ya sagrados que los griegos habían bebido seguramente de ahí, y ellos van a hacer nuevos vasos, y colocaron en el templo el candelero y el altar de los inciensos y la mesa, es decir, el candelabro o la menorá de 7 brazos, y pusieron después el incienso sobre el altar y encendieron las lámparas que estaban sobre el candelero y alumbraban el templo. Y pusieron los panes sobre la mesa de la proposición. Recuerden que en la Torá estaba el mandamiento que Dios le dio a Moisés de que estén 12 panes frescos todos los días, que cada pan más o menos pesaba 4,5 kilos. Tenían que estar frescos sobre la mesa de la proposición en el lugar santo. Entonces ellos también van a poner panes sobre la mesa de la proposición en lo que es justamente en Hanukkah, en lo que están volviendo a rededicar el templo. Y dice aquí que y levantaronse antes del amanecer el día 25 del 9º mes, y llamaron Kesleu del año 148, ¿no es cierto?, del gobierno de los Seleucidas, que en lo histórico sería más o menos del año 163 antes de Cristo. Y ofrecieron el sacrificio según la Torá, ya no según los griegos, sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido, con lo cual se verificó que en el mismo tiempo y el mismo día que este altar había sido profanado por los gentiles griegos, fue renovado, como dice Juan capítulo 10, verso 22, al son de cánticos, de cítaras, de liras y de címbalos. Y todo el pueblo se postró hasta juntar su rostro con la tierra y adoraron a Dios, y levantando su voz hasta el cielo bendijeron al que les había concedido aquella felicidad, y celebraron la dedicación del altar por el espacio de 8 días. Entonces miren lo que aquí nos revela el texto bíblico de Primera de Macabeos capítulo 4 verso 55. Dice que todo el pueblo aquel día se postró ante Dios, ante Hashem, lo adoraron, alzaron su voz al cielo, tuvieron felicidad porque estuvieron bajo el imperio seleucida varios años, siendo oprimidos, siendo pisoteados, sin poder celebrar su fe para con Dios. Y el verso 56 dice que celebraron la rededicación del templo, o lo que es Hanukkah en hebreo, por el espacio de 8 días. O sea, es decir, aquí nos revela la palabra de Dios que históricamente el año 164, 163 antes de Cristo celebraron la rededicación del templo o Hanukkah durante 8 días. Entonces hay mucha gente que piensa que esta fiesta es una fiesta rabínica que nació después del siglo II, después del siglo III, cuando se hizo el Talmud Babli o el Talmud de Jerusalén, pero en realidad vemos que esta fiesta es histórica porque ellas los están celebrando el año 163 antes de Cristo por el espacio de 8 días, rededicando el templo a Dios, ofreciendo holocaustos con regocijo y sacrificios de acción de gracias y alabanza. Adornaron también, miren lo que dice, que adornaron también la fachada del templo en Hanukkah con coronas de oro. O sea, aquí nos revela el autor de este libro que los que son judíos, los macabeos, los que eran parte del pueblo de Israel, adornaron ese día de Hanukkah la fachada del templo con coronas de oro y con escudos. Incluso pusieron coronas de oro, pusieron escudos y renovaron las puertas y las habitaciones de los levitas y les pusieron puertas. Es decir, adornaron la fachada con oro, escudos, incluso cambiaron las puertas que los griegos habían destruido y aún las habitaciones de los levitas, de los ministros, y les pusieron puertas.
Y el verso 58 dice, y fue extraordinaria la alegría del pueblo y sacudieron de sí el oprobio de las naciones. Ahora, ¿por qué dice y fue extraordinaria la alegría del pueblo en Hanukkah, en la rededicación del templo, el año 164, 163 a.C.? Porque justamente ellos estaban oprimidos y los gentiles, no solo los griegos, asirios y otros pueblos, como si usted puede leer todo el libro de Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos, va a comprender, eran muchos pueblos los que se oponían en ese tiempo al Dios de Israel y a la tribu de Judá, al reino del sur. Sin embargo, la mano de Dios estuvo con ellos y vencieron a las naciones, como va a ser en los tiempos del fin, que todas las naciones paganas van a rodear a Jerusalén. Así están en las profecías y también en Apocalipsis. Y el verso 59 dice en Primera de Macabeos, capítulo 4, verso 59, un dato que para mí es muy importante y que quiero compartirles. Dice, entonces establecieron Judas y sus hermanos, eran 5 hermanos, los macabeos. El padre de ellos era un hombre muy valiente, pero tenía 5 hijos. Entonces establecieron Judas, que es uno de sus hijos, y sus hermanos, que eran 5, y toda la congregación de Israel, que en lo sucesivo se celebrase cada año con grande gozo y regocijo este día de Hanukkah o de la dedicación del altar por espacio de 8 días sucesivos o seguidos, empezando el día 25 del mes de Casleu. Casleu, hoy diríamos Kislev, ¿no es cierto? Eso también está en Segunda de Macabeos del 1 al 8. Entonces miren, esto es una defensa apologética buena en mi opinión, donde se demuestra que ya históricamente después de que Dios utiliza a los macabeos, utiliza también a Judith para derrotar a los griegos, rededican el templo, lo vuelven a limpiar, a purificar de todo lo que contaminaron los griegos con la estatua de Zeus, con los cerdos, etc. Y van a decidir pues justamente los hombres que Dios utilizó para limpiar ese templo que se va a celebrar este 25 de Kisleu o Casleu. Se va a celebrar todos los años de aquí en adelante y va a ser la fiesta de Hanukkah por 8 días seguidos, como hasta el día de hoy es. Entonces estamos viendo que es un evento histórico, que es algo importante. Estamos viendo que los hombres de Dios que él utilizó para limpiar su templo y vencer a los griegos, que tenían un ejército poderoso, fueron derrotados por un ejército pequeño de Israel porque Dios estaba con ellos. Y estos hombres están decidiendo que se celebre siempre este evento importante, histórico de la rededicación del templo, y va a ser por el espacio de 8 días seguidos. Por eso es que usted va a ver las Hanukkías, por ejemplo, yo tengo una en el fondo que tiene un espacio para encender 8 velitas, ¿no es cierto? 8 luces. Hay una más que es la novena, que es la que sirve, digamos, va prendiendo una noche cada vela. En total son 8 velas. Incluso en el cristianismo hay la famosa novena de Navidad, que es copiado en cierta forma de Hanukkah, porque Hanukkah, aparte de las 8 velas, tiene una vela más que es la que sirve. Entonces aún la novena tiene un poquito de conexión con lo que fue copiado por Hanukkah, ¿no es cierto?, en el cristianismo católico. Entonces vemos que ya la fiesta de Hanukkah comenzó a celebrarse desde el año 163 antes de Cristo, y comenzaron a hacerlo los mismos macabeos y todos aquellos que limpiaron y ordenaron el templo de Hashem, ordenaron el templo de Dios. El verso 60 dice, y fortificaron entonces mismo el monte Sión y lo circuyeron de altas murallas y de fuertes torres para que no viniesen los gentiles a profanarlo como lo habían hecho antes. Y puso allí Judas Macabeo una guarnición para que lo custodiase, y fortificó a Betsur a fin de que el pueblo tuviese esta fortaleza en la frontera de Idumea. Entonces miren, esto es importante lo que les acabo de compartir. Es texto bíblico. Ahora, que unos acepten Macabeos como inspirado, otros no acepten como no inspirado, eso es otro punto de estudio. Pero es un evento histórico, y entonces ya vemos claramente que viene desde el año 163, 164 a.C. Incluso en Juan,
capítulo 10, verso 22, usted va a encontrar a Yeshua celebrando en Jerusalén la fiesta de Hanukkah, una fiesta que era en invierno, dice, y que Yeshua se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces, aún en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 22, se menciona a Yeshua justamente en Hanukkah, ¿no? Entonces, shalom para mi amigo Alberto Ceballos, que está escuchando desde Ambato. Entonces esto es importante, son eventos históricos que no puede uno decir que de pronto lo inventaron porque sucedieron. Sucedió, hay base histórica, hay base bíblica. De hecho, el mismo Yeshua lo encontramos en Juan 10:22 celebrando Hanukkah o la fiesta de las luces. Y justamente es porque los griegos fueron sacados por los macabeos y en Juan 10:22 pues los fariseos a Yeshua también le dicen, ¿tú eres el Mesías, el que nos va a librar de los romanos? En otras palabras, así como los macabeos nos libraron de, Judas Macabeos nos libró de los griegos, helenos. Y Yeshua dice, sí, yo soy el Mesías, ¿no es cierto? Incluso Yeshua llegó a decir, yo soy la luz del mundo, ¿no es cierto? Y también dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, amigos, he querido darles un poquito estos datos justamente de diciembre del 2020, o Kislev en el hebreo del año 5781, Tebet 5781, justamente que tiene que ver con lo que es Hanukkah, ¿no? Dar eventos históricos que están en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en Primera y Segunda de Macabeos, y también voy a dar un poquito de fechas importantes del mes de Kislev dentro de lo que es Israel. El 5 de Kislev hay una ruta heroica. Fue abierta la ruta heroica a la capital sitiada de Jerusalén en el año 5709 desde la creación de Adán, lo que equivaldría al año 1948, cuando se creó el nuevo Estado de Israel. El 6 de Kislev también se da la muerte de David Ben Gurión. Falleció David Ben Gurión, el primer ministro y ministro de defensa del Estado de Israel, en el año de 1973, también en el mes de Kislev. El 12 de Kislev, según se da la famosa compilación y se termina la famosa compilación del Talmud babilónico, conocido como Talmud Babli. También se va a dar el 12 de Kislev, un mes como hoy, un 12 de Kislev, el Talmud Babli es terminado. Recuerden que el Talmud es un libro muy importante para el judaísmo, sobre todo de la línea ortodoxa, también de la línea que es conservadora, del mundo judío askenazi, sobre todo el Talmud Babli o el Talmud de Babilonia, que fue compilado y terminado justamente el 12 de Kislev. El 16 de Kislev también se da la muerte de Rabí Yehudá Anasí. Falleció Rabí Yehudá Anasí, compilador de la Misná. La Misná es la Torah oral, para los que no sepan, donde se habla que hay dos Torah, una escrita que Dios le da a Moshe en el Sinaí, donde están los 613 mandamientos y lo que nosotros conocemos y está escrito en la Torah, los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero según el judaísmo, el compilador de la Misná, la Torah oral, la otra Torah, la que no está escrita, la Torah hablada, que según el judaísmo ortodoxo interpreta la Torah escrita, también fue obviamente escrita por el Rabí Yehudá Hanasí, quien murió el 16 de Kislev. Y a propósito, él era amigo de un gran emperador romano, que fue quien le animó a que escriba la Torah oral, algo que era prohibido. Pero como los judíos estaban muriendo en cantidad, dijo el rabino Yehudá Hanasí, si yo no lo escribo, pues se va a perder esa información. Y ahí nace la Misná, lo que es la Torah oral, ¿no es cierto? El 18 de Kislev, Nahal, también se da la creación del Nahal, que es la juventud pionera combatiente de Israel. En el año de 1949 se da la creación de Nahal, de la juventud pionera combatiente, el 18 de Kislev, un mes también como hoy.
También el 22 de Kislev, Jerusalén, capital de Israel. El gobierno israelí declara a Jerusalén capital del Estado y sede de las instituciones gubernamentales el 22 de Kislev, o sea, un mes como hoy, en el año de 1949. El 24 de Kislev se da la inauguración del segundo templo, según el profeta Ageo, capítulo 2, verso 18. Justamente el 24 de Kislev se va a dar la inauguración del segundo templo. Recuerden que el primer templo fue destruido por el ejército de Nabucodonosor el año 586 a.C., ¿no? Pero el 24 de Kislev, 70 años después, cuando vuelven a Jerusalén, se da la reconstrucción del templo. Según Ageo 2.18, vuelven a inaugurar el segundo templo. También Jerusalén fue liberada por el ejército británico durante la Primera Guerra Mundial el año de 1917, el 24 de Kislev. Entonces, el 24 de Kislev, un mes como hoy, en el calendario de Israel, Jerusalén fue liberada por el ejército británico durante la Primera Guerra Mundial en 1917. Recuerden, para los que les gusta la historia, que el reino otomano, los turcos, gobernaron durante varios siglos. Fue la gran potencia que incluso se opuso a Lutero, a Carlos V, rey de España y de Europa, etc. Y ellos estaban en el poder de Jerusalén, la ciudad de Dios, de Yeshua, dominando, y el ejército británico entró. De hecho, la historia dice que el general que estaba a cargo del ejército británico, que siempre andaba en caballo, cuando ya venció a los turcos en el año de 1917, él, por respeto a Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad del rey David, la ciudad donde estuvo Yeshua o Jesús, que el nombre original es Yeshua, dice que decidió bajarse del caballo y entró a pie, y entró por las puertas a Jerusalén, que fue liberada el año de 1917. De ahí estuvo en adelante bajo el poder de los digámoslo así, de los británicos, hasta que en 1948 pues fue dada obviamente, y nuevamente volvió a ser Israel una nación el 13 de mayo de 1948, ¿no es cierto? El 25 de Kislev también, recuerden, comienza Hanukkah, que es justamente el motivo de estos estudios que estamos celebrando. Entonces, 25 de Kislev, en el 25 del noveno mes, es como decir el 25 de diciembre, demasiado importante en el cristianismo. En Israel también el 25 de Kislev es muy importante porque ahí se dio la rededicación del templo en la época de los macabeos, en el año 164 a.C., ¿no? Entonces el 25 de Kislev comienza Hanukkah, y esta festividad se conmemora durante 8 días, donde se va prendiendo una velita o una lucecita cada noche. O sea, si usted tiene una Hanukkía que puede poner aceite, pues genial. Pero los que no la tenemos Hanukkías donde van las velas, de igual manera igual sirven, ¿no es cierto? Lo importante es recordar la fiesta. Entonces, esta fiesta de Hanukkah dura 8 días. En este año del 2020 es del 10 de diciembre hasta el 18 de diciembre la fiesta de Hanukkah. Después, una semana más, y ya viene lo que es Navidad, que en el mundo cristiano proviene del latín nativitas, que en griego significa nacimiento, y donde en el mundo cristiano se recuerda el nacimiento de Yeshua, ¿no es cierto? Que muchos debaten si nació o no nació el 24 de diciembre. La iglesia ortodoxa dice que fue el 6 de enero. Otros van a decir que nació en septiembre, que nació en Sukkot. Otros van a decir que nació en marzo. Hay muchas opiniones ahí. Pero el punto es que el cristianismo celebra el 24 de diciembre como un evento grande de fe, en el sentido de que Jesús o Yeshua nació esa fecha para la tradición cristiana, digamos, ¿no es cierto? De igual manera, acá el que es judío, cuando llega diciembre, celebra la fiesta de Hanukkah, y el cristiano celebra la fiesta de Navidad. Y el 28 de Kislev se funda la Histadrut. El 28 de Kislev se funda también la Histadrut, que es la fundación de Histadrut, es la Confederación General de los Trabajadores Hebreos en Eretz Israel, que se fundó en 1920. Entonces, en el año de 1920, en un mes como hoy, el 28 de Kislev, se funda la Histadrut, que es la Confederación General de los Trabajadores Hebreos de Eretz Israel,
La palabra Eretz en hebreo es tierra de Israel, ¿no es cierto? Tierra de Israel termina con la Z. En Eretz Israel, que eso se fundó en 1920. Entonces, esos mis queridos amigos y amigas que les gustan los estudios bíblicos con un poco de historia, pues he querido compartirles un poco datos sobre diciembre de 2020, Kislev, Tevet 5781, desde la creación de Adán, en el calendario gregoriano, diciembre del 2020, y eventos históricos que sucedieron aquí en Primera de Macabeos, donde se basa la fiesta de Hanukkah de 8 días, y también con eventos históricos desde que se fundó el Estado de Israel. Así que shalom y bendiciones. Si el Eterno lo permite, nos vemos en una próxima oportunidad.